Obra de libre difusión. Difúndala y compártala con amigos. Esta versión, en formato PDF, fue traducida y editada por Daniel Lapasano con la sola intención de dar a conocer el trabajo de la doctora Carla Turner, quien actualmente ya no está entre nosotros. Biblioteca Lapasano. 19. Si este consejo o este trabajo es de hombres, se reducirá a nada, pero si es de Dios no puedes derrocarlo. San Pablo. En enero de 1984, todo regresó rápidamente. Después de casi 3 años de una vida sin intrusiones paranormales, Ted pensó que estaba libre de historias, pero una breve visión de esa noche de invierno indicaba, una vez más, que su libertad era una ilusión. En un ambiente de ensueño, Ted vio a un hombre pequeño, aparentemente mexicano, vestido con un sarape y un sombrero de paja, con un pequeño bigote y la piel oscura y el pelo de su raza. Nada sucedió realmente en el sueño, no se entregó ningún mensaje, solo la presencia del hombrecillo extraño, silencioso e intenso. A partir de entonces, 1 o 2 veces por semana, el sueño volvió a ocurrir. Ted inmediatamente asoció el hombre con un mensaje psíquico que Marie le había dado en una lectura varios años antes. Ella dijo que un guía espiritual llamado Rafael estaría apareciendo en el futuro para trabajar con él, y de ahí en adelante el contacto con la entidad. Se preguntó si Rafael y el pequeño mexicano eran uno y el mismo, pero todo lo que había tenido hasta ahora era una presencia, no un mensaje. Entonces los sueños comenzaron a cambiar. El hombre mexicano comenzó a dar información, y Ted no tuvo otra opción en su sueño que escuchar. Ted estaba confundido por lo que escuchó, porque aunque el mensaje era claro, no entendía las razones detrás de eso. Rafael, cuando Ted pensó en él ahora, repetidamente entregó un solo mensaje. Debes irte de Alabama, insistió en los sueños. Debes ir a Nuevo México. ¿Por qué Nuevo México?, preguntó Ted. Nunca había pensado ir tan lejos, no desde Sun Valley, y desde luego no a un lugar que consideraba vacío y árido. Debes ir a Albuquerque, respondió Rafael, ignorando la pregunta. Todo esto puso a Ted bastante curioso, pero no tomó los mensajes en serio y no tenía intención de seguir realmente las órdenes de Rafael. Los sueños no eran molestos, ya que muchos de sus sueños y visiones habían sido en años pasados. Aún así, Rafael era un visitante persistente, apareciendo en un sueño tras otro e instando a Ted a moverse. Incluso llegó a un punto en el que la guía espiritual nombraba la misma fecha en la que Ted partiría hacia Nuevo México. Desearía que Rafael simplemente se diera por vencido, rió Ted mientras le contaba a un amigo sobre los sueños recurrentes. No hay forma de que pueda partir hacia Nuevo México, incluso si quisiera. Tengo compromisos con mi trabajo y el restaurante, y uno pensaría que el mundo de los espíritus conocería esas cosas. Unos días después de esta conversación, sin embargo, Ted tuvo un accidente en el trabajo y se lastimó la parte inferior de la espalda. Acudió a un quiropráctico para aliviar el dolor crónico y el médico le aconsejó varias semanas de descanso, fuera del trabajo. Sin nada que hacer más que matar el tiempo y relajarse durante esas semanas, Ted decidió seguir adelante y hacer el viaje a Nuevo México, ahora que su curiosidad había despertado. Sin embargo, insistió en que todo el viaje no sería más que unas vacaciones. Se negó a creer que los mensajes del sueño fueran algo serio. Todo lo que quería era mantenerse fuera de sus pies para que su espalda sanara, como el doctor ordenó. Y si también pudiera ver casualmente este lugar que Rafael insistía, tanto mejor. Además, sus planes a largo plazo en el trabajo no iban a ninguna parte. Se le había prometido ser propietario parcial de futuras expansiones comerciales, pero nada se movía en esa dirección. Cuando parecía que la promesa no se cumpliría, Ted lo tomó como una señal para salir nuevamente al mundo y buscar algo mejor. Así que le avisó al restaurante que se estaba tomando una licencia, recogió algunas pertenencias y se fue de Alabama acompañado por un buen amigo. Curiosamente, resultó que Ted se fue de casa en la misma fecha que Rafael le había dado. Él lo llamó una coincidencia. Ted tenía varios parientes lejanos en Nuevo México para visitar. Mientras se quedaba con uno de ellos, tuvo otro encuentro de ensueño con el persistente Rafael, quien le trajo aún otro comando. Debes enviar un currículum comercial, le dijo a Ted, como si fuera algo normal, para que alguien con sombrero y sarape discutiera. Y le dijo a Ted el nombre de una compañía en particular para contactar, así como la fecha exacta para enviar el currículum. A estas alturas, Ted estaba inclinado a prestar más atención al consejo del pequeño hombre, y él debidamente envió el currículum en la fecha señalada. No sabía si sentirse sorprendido o no cuando la compañía respondió y le pidió que viniera a una entrevista. La velocidad de estos eventos sí lo sorprendió, y aceptó reunirse con un entrevistador. Esa noche, Rafael apareció nuevamente, y esta vez le aconsejó a Ted que esperara hasta el martes siguiente para ir a su reunión, en lugar de la fecha que la compañía había pedido.
Decidido a seguir el escenario hasta su conclusión, Ted asintió y llamó a reprogramar la cita para que se ajustara a las instrucciones de Rafael. Cuando se reunió con el gerente de personal de la compañía, la entrevista salió bien y le dijeron a Ted que sería informado de su decisión de inmediato. Pero pasaron varios días sin la llamada telefónica anticipada, y comenzó a sentirse tonto por actuar siguiendo el consejo de un producto español de su imaginación, mientras intentaba insistir. De hecho, casi había perdido la esperanza y decidió después que los sueños no tenían importancia, cuando Rafael volvió a intervenir. No te desanimes, le dijo a Ted. No debes irte. No debes regresar a casa. Serás contactado y recibirás la oferta de trabajo. Y debes aceptarlo. El mensaje era tan insistente que Ted pospuso su partida a regañadientes, dándole a Rafael una última oportunidad para demostrar que estaba en lo cierto. Pasaron otros 2 días y aún no escuchó nada. Al final, impaciente por que le ofrecieran el trabajo o por regresar a Alabama, Ted llamó por teléfono a la compañía. La secretaria se disculpó por la demora y le dijo que el entrevistador había sido llamado inesperadamente. Él regresaría a la oficina el lunes, explicó, y ella esperaba que Ted tuviera un poco más de paciencia. La secretaria también dijo que el número de teléfono de Ted se había extraviado, por lo que le fue imposible comunicarse con él sobre la demora. El lunes por la mañana, como prometieron, Ted recibió una llamada telefónica y una invitación para trabajar, comenzando ese mismo día. Él estaba elástico, se había enamorado del bello entorno, y aceptó fácilmente. Rafael tenía razón, pensó. Este será un buen cambio. He estado en casa demasiado tiempo de todos modos. El amigo con el que Ted había viajado se ofreció a regresar a Alabama y mover cualquier pertenencia que pudiera necesitar, a lo que Ted accedió. Una semana más tarde, el amigo había regresado con sus cosas, y Ted le había notificado a su empleador en el restaurante, explicándole que su permiso de ausencia iba a ser permanente. El trabajo le salió bien a Ted, y sintió que había tomado la decisión correcta. El consejo de Rafael había sido bueno, pero una vez que Ted actuó sobre eso, el pequeño mexicano desapareció de sus sueños. Rápidamente se instaló en una nueva rutina y se estableció en Albuquerque. Compró una casa móvil y la instaló en un hermoso parque en el borde del desierto, saboreando la majestuosidad de las montañas Sandia en la distancia. Como parte de los cambios en su nueva vida, Ted guardó silencio sobre sus talentos psíquicos, y durante los primeros 9 meses, su vida transcurrió sin problemas, sin episodios extraños de ningún tipo. De hecho, no pensó en lo paranormal hasta que un día, Judy, una de las compañeras de trabajo de Ted, mencionó un evento inusual que ella y su esposo habían presenciado recientemente. Salimos de la ciudad por el fin de semana, dijo, yendo hacia Estancia. Es solo una pequeña carretera de 2 carriles. Íbamos manejando en la oscuridad, eran alrededor de las 8 p.m., y luego, de repente, el cielo se encendió a nuestro alrededor. Durante unos segundos, pudimos ver cómo se iluminaba el área circundante, al igual que la luz del día. Incluso el interior del automóvil estaba lleno de luz. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, continuó Judy, desapareció. Todo estaba oscuro otra vez. Pensamos que era extraño, así que mi esposo Joe y yo nos detuvimos para ver qué estaba pasando. Los dos salimos, y miré hacia arriba, ya sabes, para ver si había un avión, un helicóptero o algo para justificar la luz brillante. Pero no había nada, ni siquiera otro auto que viniera en cualquier dirección. Ted y los demás escucharon con curiosidad, preguntándose qué habían visto ella y Joe. Supongo que fue un ovni, concluyó Judy. No vimos una nave o algo directamente, pero ¿qué otra cosa podría aparecer y desaparecer tan rápido? ¿Y qué otra cosa podría iluminar el cielo de esa manera? «Guau», dijo Ted. Nunca había conocido a nadie que hubiera visto un ovni, excepto Maya, recordó de repente. Los amigos de Judy escucharon la cuenta con entusiasmo y hicieron muchas preguntas sobre la experiencia, excepto Ted, que no dijo nada. Estaba pensando en Maya y en el objeto distante que había visto años atrás, flotando en el hueco de la montaña sobre Sun Valley. Maya lo había dirigido allí con la seguridad de que sería testigo de un ovni, pero en ese momento no podía estar seguro de la naturaleza real del objeto. Nunca se había convencido de que fuera un ovni, aunque Maya insistió en que sí lo era. Pero como ella no había estado presente, se preguntó cómo podría saber ella. Además, Ted ni siquiera estaba seguro de creer que tales cosas existieran. Después de todo, el gobierno exponía constantemente las realidades mundanas detrás de las afirmaciones fraudulentas de los avistamientos de ovnis. Ahora, sin embargo, sabía que Judy no estaba engañando, y no sabía qué pensar. Poco después de esto, Ted recibió un libro por correo de su sobrina en Alabama. Él apreciaba su consideración, pero cuando miró la portada del libro no la encontró especialmente atractiva. Se llamaba Autumn Elim, y fue escrito por Shirley MacLaine.
Su sobrina, sin embargo, pronto llamó por teléfono y preguntó si el libro había llegado. Lo leí, dijo con entusiasmo, y tienes que leerlo también, Ted. ¿Por qué?, se preguntó. Esto es muy extraño, respondió ella, pero hay una parte que estaba leyendo que me recordó a ti. ¿Recuerdas lo que nos dijiste sobre tus años en Sun Valley? Claro, pero ¿qué cosas, exactamente? Ya verás, respondió ella misteriosamente. Acabas de leer ese libro, y luego hablamos de nuevo después de eso. Con su curiosidad despierta, Ted comenzó a leer el libro, y pronto quedó claro por qué lo había enviado su sobrina. En un momento de la historia, McLean escribió sobre una extraterrestre, una mujer llamada Maya, de una zona montañosa de América del Sur. Ted estaba asombrado. La descripción de la Maya de McLean coincidía exactamente con la joven y hermosa mujer que había conocido y cuidado tan profundamente en Sun Valley. Todo lo que leía allí sobre ella, los gestos, las conversaciones, los misterios, parecía lo mismo que con su Maya, e incluso algunos de los eventos en Autumn Elm le resultaban extrañamente familiares. Desde luego, Ted nunca había pensado en Maya como una especie de alienígena o extraterrestre, sino simplemente como una persona muy inusual de la que había aprendido cosas importantes, una querida amiga. Sin embargo, este libro lo hizo mirar atrás en esos meses con Maya y cuestionar toda la situación con más cuidado. ¿Cómo pudo haber estado tan cerca de ella y, sin embargo, no haber sabido nada de ella, ni siquiera su apellido? ¿Por qué no había constancia de su empleo en la oficina de personal, y qué podía creer realmente, acerca de su fantástica descripción del lugar, y la forma en que supuestamente vivía su gente? Anhelaba ponerse en contacto con Shirley MacLaine y decirle que él también conocía a Maya y que se había sentido profundamente afectado por su relación. Fue una revelación abrumadora. Ted llamó a su sobrina inmediatamente, y discutieron todos los detalles que él había compartido con ella hace mucho tiempo. También llamó a Marie, que estaba intrigada por el posible descubrimiento de Ted sobre Maya. No le prestó mucha atención a los ovnis y todo eso, dijo Marie, pero es una coincidencia sorprendente, por lo menos. No, no creo que sea eso, respondió Ted, no es una coincidencia, Marie. He recordado algo más, algo que sucedió en Atlanta, y tal vez recuerdes que ya hablé de eso. Estaba este tipo, Mark, que era amigo de algunas personas que conocía, así que también pude conocerlo un poco. Mark tenía un problema con el alcohol en ese momento, y una vez, cuando desapareció borracho durante unos días, sus amigos me pidieron que usara mis poderes psíquicos para encontrarlo. Esto suena familiar, de acuerdo, dijo Marie, pero no puedo recordar los detalles de lo que sucedió. Bueno, me concentré y obtuve una imagen de un viejo motel sórdido al otro lado de la ciudad, así que conduje hasta allí, continuó Ted, y efectivamente, Mark estaba allí. Había estado bebiendo sin parar y estaba en muy mal estado. Finalmente lo tuve lo suficientemente sobrio como para hablar de sus problemas, y fue entonces cuando me lo contó. Acerca de esta mujer de la que estaba enamorado, una mujer que conoció en el oeste de Texas, que era hermosa, bronceada, maravillosa. Una mujer llamada Maya. Él la describió exactamente como mi Maya, y pensé que era una extraña coincidencia. Quiero decir, ¿cuántas Mayas pueden haber, por el amor de Dios? Ella, mi Maya, era demasiado única para que yo pudiera creer que realmente podría haber más de ella, como copias o algo así. Pero ahora está esta Maya de McLean, y no sé qué diablos está pasando con esto. Marie no tenía respuesta, ni nadie más. No había nadie en Albuquerque con quien pudiera hablar acerca de esta revelación personal. Solo los que él le había contado acerca de Maya hace mucho tiempo, pensó, le habrían creído y se habrían dado cuenta de lo que le había causado una conmoción en un miembro. Ciertamente no quería que ninguno de sus nuevos amigos, a los que era ordinario Ted, pensara que estaba loco o inventando cuentos después de leer el libro. Así que lo mantuvo todo adentro. No importa cuánto se descubrió preguntándose sobre ovnis y extraterrestres después de eso, no compartió sus pensamientos privados. El año transcurrió externamente de forma normal, hasta un incidente en 1985 cuando fue visitado por amigos de Alabama. Varios días después de su estadía, Ted se despertó a las 3:30 de la madrugada con el corazón acelerado. Saliendo de la cama silenciosamente, miró alrededor de la casa móvil buscando cualquier señal de que algo no funcionaba. Todos sus invitados dormían pacíficamente, pero Ted tuvo la sensación de que algo estaba afuera. O alguien. Salió al patio, mirando. En la noche aún podía ver el tráfico de la autopista a lo lejos, y luego levantó la vista. Encima de él había un parche negro de forma ovalada, recortado contra el cielo estrellado. No había sonido, y ningún objeto era aparente, solo una negrura perfecta donde las estrellas se borraron. Pensó que era extraño, así que volvió adentro y despertó a uno de sus amigos, pidiéndole que viniera a ver el extraño fenómeno.
Pero cuando regresaron al patio, el parche ovalado había desaparecido y el cielo parecía completamente normal. Por alguna razón, la visión había puesto a Ted muy nervioso, así que encendió un cigarrillo y habló durante un rato, repitiendo a su amigo los detalles de la imagen. Pasaron un par de meses sin incidentes, mientras las noches de otoño se enfriaban. Entonces, una vez más, Ted despertó en mitad de la noche y se irguió en la cama, su corazón latía aceleradamente. Instintivamente, dejó escapar un rugido, se levantó deprisa y salió corriendo al patio, temblando incontrolablemente. Uno de los vecinos, despertado por el grito, encendió una luz y salió, mirando ansiosamente a su alrededor. «¿Qué pasa?», gritó. «¿Estás bien?». Todavía temblando, Ted respondió asintiendo con la cabeza: «Sí, solo tuve una pesadilla. Lamento haberte molestado». De repente, sintió mucho frío, y luego se dio cuenta de que estaba usando solo su ropa interior. Ted se apresuró a entrar nuevamente. Pero no pudo calmarse, y su miedo fue tan fuerte que se quedó sentado el resto de la noche, paseando y fumando, hasta que amaneció. Y lentamente comenzó a recordar partes de la pesadilla, aunque en ese momento no estaba seguro de haber estado realmente dormido cuando sucedió. Porque claramente recordó haber sido llevado a algún lugar, arriba de la casa móvil, y mirar hacia abajo. Se había sentido consciente, y la vista se veía real. Recordó moverse rápidamente desde ese lugar y observar las luces que pasaban volando junto a él por un breve momento antes de detenerse. En ese momento, Ted estaba mirando hacia abajo en un terreno árido en el que todo se mezclaba en un color marrón amarillento opaco. Él vio Artemisa, y luego vio un gran complejo rodeado por un alto muro. Dentro de la pared había un grupo de personas, reunidas como ganado en un pequeño corral. Al acercarse, Ted vio a una mujer y un niño sentados juntos en el espacio atestado, totalmente inmóviles. Mientras se movía aún más cerca, sintió que podría haber extendido la mano y haberlos tocado. De repente, quiso despertarlos, aunque no sabía por qué. Se volvió hacia alguien a quien no podía ver y dijo: «No puedes hacerle esto a mi gente. Los estás tratando como el ganado». «Tratas al ganado de esta manera», respondió la persona desconocida. «¿Por qué no podemos tratar a los humanos así?». Lo siguiente que Ted recordó fue gritar de histeria y luego despertarse en la cama. Ahora, sentándose nerviosamente en el patio bajo el sol de la mañana y tratando de dar sentido a estos recuerdos, Ted también sintió que había estado en otra área dentro del complejo, una que estaba bajo tierra. Y lo que él había visto con los humanos le recordaba al ganado, eso estaba claro. Durante días después, experimentó sentimientos de gran ira y miedo. No podía dormir bien y tuvo que recurrir nuevamente, después de varios años, a un sedante que le permitía descansar y seguir trabajando en el trabajo. Ted estaba preocupado por volver a caer en la condición de estrés que había llevado a su colapso en Atlanta. También temía que el mundo de los espíritus estuviera nuevamente empeñado en disuadirlo e interferir con la vida normal y feliz que se había hecho en Albuquerque. Y desesperadamente no quería que eso sucediera. Sin embargo, a medida que pasaban los meses siguientes sin más incidentes, Ted comenzó a relajarse lentamente, durmiendo mejor de nuevo, agradeciendo a los poderes superiores por su regreso a una vida sana y sin complicaciones. No había más formas extrañas en el cielo, y finalmente los recuerdos aterradores del complejo y la gente en el corral se desvanecieron también. Con fe persistente, se dijo que estaba libre de lo paranormal. En algún lugar, en otra dimensión, tal vez, los espíritus se divirtieron. Mirando hacia abajo a Ted aferrándose a la creencia desesperada de que podía vivir su vida en términos cotidianos, se deben haber preguntado cuánto tiempo podría engañarse a sí mismo con tales ideas. No importaba que Ted hubiera abandonado el grupo espiritista y sus lecturas psíquicas, que mantenía sus inusuales talentos en secreto de quienes lo rodeaban. Cuando los espíritus estuvieron listos para continuar sus planes para él, Ted supo que no tenía más remedio que seguirlo. Su regreso fue señalado por un sueño visionario que Ted tuvo en enero de 1986. Tan pronto como el sueño terminó, se despertó con un claro recuerdo de los detalles. Había estado viajando a lo largo de la carretera interestatal cuando vio una señal de tráfico que decía: Amarillo, Texas. Eso fue todo lo que recordó, pero instintivamente sabía que el mensaje era profético. Las fuerzas que habían enviado a Rafael, con sus impulsos hacia Nuevo México, estaban a la altura de sus viejos trucos, pensó Ted. Se preguntó por qué estaban tan interesados en su paradero, y nunca había entendido el significado de su traslado a Albuquerque. Pero el mensaje en la señal de tráfico estaba claro. Se mudaría a Amarillo, aunque no tenía ninguna indicación de cuándo sucedería esto. La respuesta llegó unas semanas más tarde. Su supervisor llamó a Ted a la oficina y le dijo que la compañía acababa de comprar varias instalaciones en Texas. Una oleada de euforia atravesó a Ted cuando se dio cuenta de lo que vendría después. Una de nuestras nuevas oficinas se encuentra en Amarillo, dijo el supervisor,
y van a necesitar un administrador de crédito bien definido. Será un ascenso para usted, por supuesto, con un buen aumento, y pagaremos los gastos de mudanza si toma el puesto. Está bien, respondió Ted, sintiendo que no serviría de nada resistirse. Pronto hizo arreglos para trasladar su casa móvil, y mientras conducía fuera de Nuevo México y hacia Texas, vio una señal de tráfico idéntica a la que le habían mostrado semanas antes. El sueño, como tantos otros lo habían hecho, resultó ser exacto. Aún así, se negó a ser incitado a interesarse en el mundo psíquico. Toda su concentración fue al nuevo trabajo y establecerse en Amarillo. Más tarde ese año, sin embargo, fue sorprendido por una llamada telefónica de Frank, un viejo amigo que también era un psíquico. Ted lo había encontrado en Georgia cuando su trabajo espiritista estaba en su apogeo. «Adivina qué», comenzó diciendo Frank. «Un buen amigo mío vive en Amarillo ahora, y estoy aquí visitándolo. Dado que tú y yo no nos hemos visto en varios años, ¿qué dices si vengo y paso algo de tiempo contigo mientras estoy en el área?» Ted estuvo de acuerdo, y Frank llegó poco después para una visita. 3 meses después, volvió a llamar. «Hay muchas personas que he conocido aquí», le dijo, «a quien realmente le gustaría tener lecturas psíquicas, pero no hay nadie cerca para hacerlo. ¿Por qué no ayudas?» Antes de ese momento, Ted no tenía la intención de volver a retomar el trabajo espiritista, pero impulsivamente accedió a la petición de Frank. «Ha pasado mucho tiempo», dijo, «pero si crees que estas personas realmente necesitan ayuda, creo que podría intentarlo». No podía creer que lo dijera, pero en algún lugar dentro de él sentía que la resistencia sería inútil. La demanda de lecturas en el área fue excelente, y creció aún más una vez que comenzó a trabajar semanalmente, y su reputación de precisión se extendió. Conoció a muchas personas nuevas, brindó la ayuda que pudo y, a medida que pasaba el tiempo, se sintió más cómodo con el trabajo. Pero hubo algunos problemas y muchos escépticos que hicieron todo lo posible para socavar la influencia de Ted. Tales cosas eran molestas, pero no fue hasta que las repercusiones de una de sus lecturas estallaron que llegó a lamentar su participación. Cuando una mujer se acercó a él y le preguntó por sus problemas matrimoniales, Ted le describió obedientemente las visiones que recibió de los guías espirituales. Esta vez fueron aparentemente demasiado específicos, porque la mujer dedujo lo suficiente de la lectura como para atrapar a su marido en una aventura ilícita. Cuando el esposo descubrió que la lectura psíquica lo había expuesto, fue tras él con un espíritu vengativo. La situación se puso tan irritable que Ted decidió renunciar a más lecturas, lamentando que se hubiera permitido volver al trabajo en primer lugar. Algunas personas querían su ayuda, pero muchas más estaban empeñadas en degradar sus habilidades y atacar su reputación. Los dolores de cabeza simplemente no valían la pena, se dijo a sí mismo, decidido a dejarlo de nuevo y concentrarse en su propia felicidad. No iba a poder ser, por supuesto. No con la persistencia de las guías de Ted. Y para asegurarse de que entendió el mensaje, exigieron su atención de una manera poderosa. En medio de la noche, despierto pero en un estado mental alterado, se vio transportado a un lugar desconocido, acompañado en ambos lados por 2 hombres cuyas facciones no le quedaban claras. Cuando tuvo plena conciencia, Ted estaba parado entre los hombres en una habitación grande, bien iluminada, sin ninguna fuente de luz aparente. Al otro lado de la sala había una larga mesa con una hilera de sillas vacías detrás. Se abrió una puerta a la izquierda y 5 hombres extraños salieron en fila india, caminando al unísono. El hombre a la cabeza de la línea era caucásico con cabello castaño claro, el segundo hombre tenía una tez oscura, y los otros 3 eran de diversas razas. Cada uno llevaba una camisa ajustada con un cuello alto, reminiscencias de cazadoras Nehru anticuadas. Completamente desorientado, Ted luchó por reconocerlos, pero nadie parecía familiar. Los hombres marcharon silenciosamente detrás de la mesa. El líder se detuvo en la silla central mientras los otros se colocaban a su lado, 2 a cada lado. Luego todos hicieron una breve reverencia en dirección a Ted y tomaron sus asientos. Incluso en su condición aturdida, Ted se sorprendió por el respetuoso saludo de los hombres. Como si fuera una señal, los 2 hombres junto a Ted lo empujaron hacia adelante hasta que los 3 se pararon cerca de la mesa y recibió el misterioso consejo. «Escucha atentamente», dijo la figura central, mirando fijamente a Ted a los ojos. «Debes dejar de intentar complacer a las personas y obtener su aprobación de tu trabajo. Nosotros te hemos traído aquí para decirte que dejes tus preocupaciones, ya que estos sentimientos están interfiriendo con tu dirección correcta. No debes preocuparte por lo que otras personas piensen. Estás aquí para hacer un trabajo muy importante. Esta preocupación excesiva con las opiniones de los demás está frenando tu progreso». Ted quería responder, pero no podía moverse ni hablar, sostenido firmemente en la mirada fija del hombre. «Recuerda siempre que las personas que necesitan escuchar tu mensaje lo escucharán», continuó el líder.
Aquellos que no escuchan no deben preocuparte. Nunca habrá suficientes evidencias o pruebas para convencerlos, en cualquier caso, ya que siempre encontrarán la forma de desacreditarlo o justificarlo. Haz tu trabajo, y todo estará bien, independientemente de esos y sus actitudes. La siguiente toma de conciencia inmediata de Ted fue sentarse en su cama, y ya era de día. Recordó todo, y por primera vez en meses tuvo una sensación de seguridad y alivio. Ya sea que el evento nocturno haya sido real o un sueño, Ted aceptó el mensaje como válido. Los espíritus conocían sus dudas y le habían dado toda la seguridad que necesitaba. Con tales fuerzas cariñosas y afectuosas de su parte, se sintió seguro de continuar con las lecturas nuevamente. Poco después, justo cuando las cosas se habían calmado, surgió un tipo de interrupción diferente. En el trabajo, había rumores de cambios que no hacían que Ted se sintiera muy seguro. Empezó a buscar otras posibilidades de trabajo, por si los rumores resultaban ser ciertos. Antes de que todo se desarrollara, sin embargo, tuvo otro sueño visionario, similar al que había visto antes del traslado a Amarillo. En este sueño, Ted se vio conduciendo por una ciudad diferente, buscando un lugar para instalar su casa móvil. Encontró un sitio en particular que parecía atractivo, pero no podía decir exactamente dónde estaba. Sin embargo, cuando despertó y aclaró sus pensamientos, de repente se dio cuenta de que la ciudad que le mostraron era Shreveport, Luisiana. Dios mío, pensó, consternado por la visión. No me puedo imaginar moviéndome a Shreveport. Prefiero regresar a Nuevo México, o tal vez hasta Denver, en cualquier lugar menos Luisiana. ¿Qué podría llevarme a Shreveport? Biblioteca La Pasano.